Usted está viendo Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Licenciada Karen, bienvenida a Confidencias y también pues bienvenidos a todas las personas que a lo largo y ancho del territorio nacional nos sintonizan. Bienvenido de igual forma, licenciado. Ya días no teníamos la oportunidad de estar juntos en este programa. Usted desaparecido por su lado y yo por mi lado. Bueno, recuerden que cuando me desaparezco es porque estoy en cuestiones de estudio. Y cuando la licenciada Karen se desaparece es que se va a pasear, ¿no? No. Para nada, de igual manera, lo mismo. Muy buenas noches para todas las personas que nos están sintonizando en todos los sábados aquí en su programa Confidencias. El tema del cual vamos a abordar en la noche de hoy es sobre las consecuencias del divorcio en la niñez, ¿verdad? Las consecuencias. Para eso, pues, la metodología que vamos a utilizar, vamos aquí a preguntarle aquí al licenciado Pedro Nel acerca de una investigación que se realizó en el cual él fue partícipe de ello, ¿verdad? Y fue como directamente el investigador de Correcto. esto. Licenciado, entonces vamos a tener la oportunidad de conocer los resultados de esta investigación para poder saber qué cosas realmente, cómo está pasando esto y cómo está afectando directamente a la niñez. Licenciado. Sí, hay que empezar diciendo pues que esta investigación, al igual que todas las investigaciones que se hacen, nacen producto de una necesidad. Ustedes saben pues que en mi clínica yo me dedico a la terapia de familia y a la terapia de pareja. Y obviamente los estudios nos dicen que las tasas de divorcio cada día van aumentando más. Entonces, esta investigación surge para conocer las consecuencias que produce el divorcio en los niños y adolescentes. ¿Quiénes fueron, debido a qué se le ocurrió la idea de hacer este tipo de investigación? ¿Qué fue lo que dio la iniciativa para poder hacer esa investigación? ¿Y quiénes participaron o solamente usted? Ok, mire, muchas veces cuando las personas van a la clínica, no tenemos, bueno, yo no tenía un estudio para decirle, oiga, miren, aquí se ha hecho esta investigación en San Pedro Sula y estas son las consecuencias del divorcio en los niños y el adolescente, ¿ya? Entonces, es eso lo que me motivó, o sea, que las parejas que acuden a mi consulta con el ánimo de divorciarse, antes de divorciarse, ¿ya?, estén conscientes de las consecuencias que genera ese acto que ellos van a tomar. Y pues no solamente hoy ya no pienso únicamente en mi clínica, sino también en diferentes instituciones, en los colegios, en las escuelas, donde los maestros saben que cada día los padres de sus hijos ya suceden o optan más bien por la opción de divorciarse. ¿Cuál fue la metodología que utilizaron para poder llegar a esta investigación? ¿Qué tipo de método utilizaron? ¿La muestra representativa y todo? Exacto, sí. Entonces, usted sabe que en investigación existe el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, o también están los enfoques mixtos. ¿Ya? Yo me orienté por el enfoque cuantitativo. Como el fenómeno que íbamos a investigar estaba en San Pedro Sula, porque lo que queríamos investigar eran las consecuencias del divorcio desde la perspectiva de los adultos ahí en San Pedro Sula. A nivel estadístico nos dice que San Pedro Sula tiene una población aproximada, unos dicen que es 750,000 habitantes, otros la suben a 850,000, pero está en ese rango, ¿ya? Entonces yo tomé
esa población de 750,000, eso implicaba que había que investigar a 387 personas. El requisito era que esas 387 personas, número uno, vivieran en San Pedro Sula. Y el segundo requisito, número dos, era que esas personas conocieran el caso de un niño o de un adolescente cuyos padres se habían divorciado. O sea que la muestra no fue directamente de padres que hayan sido divorciados, sino personas que conocieran a alguien que haya estado en esta situación. Exacto, entonces dentro de esa muestra pues entrevistamos padres de familia, dentro de esa muestra entrevistamos maestros, dentro de esa muestra también entrevistamos a personas que sus padres se habían divorciado, ¿ya? O sea, el requisito era ese, que conocieran a un niño o a un adolescente cuyos padres se hubieran divorciado. Entonces, y ahí pues nos cabía una gran representatividad. ¿Y todo este tipo de investigación lo hizo usted solito, licenciado, o alguien más ayudó o participó en esta investigación? Mire, sobre todo con los alumnos de la clase de Psicología del Desarrollo, entonces ellos se dedicaron a la parte de aplicación de encuestas. ¿Ya? ¡Qué bien! Y entonces, y ya toda la parte de tabulación de datos, pues la hice yo. No, hoy día entonces hay programas estadísticos como el SPS que es de mucha ayuda, ¿ve? También están pues las encuestas de Google Drive y toda esa cuestión, que eso le resuelve, ya no tiene uno que estar contando cosa por cosa. Yo lo miraba usted haciendo tablita por tablita. Sino que le arroja todos los resultados de un solo. Cuénteme, Lick, ¿y cuáles fueron esos resultados? ¿Cuáles han sido de las consecuencias a las cuales usted pudo ver directamente ahí, según los datos que le arrojaban las encuestas, que le llamaba más la atención de lo que es? Pero antes de las consecuencias, usted sabe que cuando procedemos a hacer una investigación, ¿ya?, es necesario que el instrumento que vamos a aplicar sea confiable. ¿Qué instrumento utilizaron ustedes? Entonces, hicimos una encuesta y para ver la confiabilidad aplicamos el famoso alfa de Cronbach. ¿Ya? Entonces, la encuesta tuvo una confiabilidad de 0.82. La escala dice que si un instrumento está de para arriba de 70, ¿ya?, o de 0.7 es muy confiable. Entre más cerca del 1 es mucho más confiable. Sí, generalmente le hacen el 0.5 en las Exacto. pruebas ya, ¿verdad?, con un proceso más largo. Entonces, el instrumento, o sea, fueron 37 preguntas que estaban contenidas en la encuesta y sin haber modificado, porque cuando uno le aplica el análisis para encontrar la validez y la confiabilidad del instrumento, le dice, si quita esta pregunta, le aumenta tanto la confiabilidad, si quita esta otra, entonces baja tanto. Entonces... Así creo que yo le ayudé a contestar una, creo. Sí, creo que a usted le mandamos una de esas. Entonces, el instrumento, entonces, con las 37 preguntas se dejaron, porque obviamente de un solo arrojó una muy buena confiabilidad. ¿Ya? Es decir, entonces, que no estamos ante una suposición, estamos ante una investigación que tiene mucha confiabilidad. Y en su consultorio, creo que ahorita me voy a salir un poquito de la investigación, pero, o sea, al menos de los datos que al final usted va a terminar hablando, ¿verdad? Pero realmente en su consultorio muchas personas llegan con este tipo de problemas, padres divorciados, ya que es el área en el cual usted se desempeña, ¿verdad? Dando terapia de pareja para evitar que lleguen a este tipo de situación, ¿verdad? Es lo que uno quisiera, no separarse, pero que al final ahí termina desembocando todo. Mire que hace 3 años tomé de mi clínica 100 expedientes al azar para ver de esos 100 cuántos eran de consulta individual, cuántos eran de consulta de pareja y cuántos eran de consulta de familiar. Y créame que aunque yo me orienté, tengo una maestría en psicología de la familia y la pareja, me orienté hacia ese campo, el 90% de esa
muestrica representativa de los pacientes que he atendido en mi clínica, ¿ya?, de una población total de 2.000 pacientes, el 90% que atiendo son casos individuales. Ah, no, ¿realmente en pareja? O sea, realmente en pareja... Casi no acuden al mismo tiempo. Atenderé cuando mucho un 7%, póngale un 10%. Y la terapia de familia es más pequeñita. ¿Por qué? Yo pensaba, perdón, yo pensaba que era que su mayoría de pacientes eran personas, o sea, iban en pareja, o sea, ambos. Según mi orientación... Debería de ser así, ¿verdad? Debería de ser así. Ya, por eso fue que después me vi en la necesidad de estudiar una maestría en, en clínica de salud mental y reorientarme a la parte de terapia individual. Pero qué bien que usted... Muchas de las parejas que vienen a terapia individual, eso sí, un buen porcentaje tienen problemas en su matrimonio, tienen problemas en su familia. ¿Ya? Se les es difícil llegar juntos, es la diferencia, ¿va? Sí, uno quiere, el otro no quiere y por eso... Le decía hoy a un amigo, Jorge Luis, que una de las grandes dificultades que hay es los dos trabajan, entonces ¿cómo nos ponemos de acuerdo? A él le dieron permiso, a ella no le dieron permiso. La vez pasada, esto fue cuando fue el viernes, el jueves, llego, tenía la última paciente, era a las 5 de la tarde, era una terapia de pareja. Espero yo hasta las 5:15, ella ya estaba, él no había llegado. Él llegó a las 5:45, entonces la cuestión es iniciar. ¿Ya? Entonces, en eso no es mucho la demanda como terapia de pareja, por eso hay que hacer otras opciones a nivel de prevención. Una de las cosas que yo le digo a la gente, y eso es una frase muy propia mía, que de 100 tiros que tenemos, 99 tiros deben de ser empleados para tratar de salvar ese matrimonio. Y solo el último tiro lo empleamos para el divorcio. Ahora, mire que bueno, la gente lo que hace, y lastimosamente muchos psicólogos se prestan a esa cuestión. A separar de una sola vez, ¿verdad? Alguien sencillamente llega ahí con problemas en su matrimonio y entonces lo que le dicen es, no se complique la vida, déjelo, ¿ya? Y yo le digo, no, mire, tiene 100 tiros, gaste 99 para salvar. Al menos, ahora, ¿cuál es el objetivo de eso? Para que la gente no le quede esa culpabilidad de que pudo haber. No hice lo que tenía que haber hecho. Si hubiera hecho aquello, si hubiera hecho aquella otra cosa. Entonces pienso que eso ayuda mucho. Ok. Entonces hoy sí podemos entrar porque muchas personas deben de estar ahí esperando conocer, ¿verdad? ¿Cuáles son esas consecuencias? Que muchas de repente ya las conocemos, pero no es como realmente, como usted lo dijo al comienzo del programa, como tener algo que me haga a mí, así como el librito, ¿verdad? Donde diga las consecuencias del divorcio y en base a una investigación con una X población. Directamente esto fue realizado en San Pedro Sula, ¿eh? Exacto. Con la población Entonces, de San Pedro Sula. Cuando uno está definiendo el instrumento, uno define las categorías y las subcategorías. Entonces, ¿cuáles fueron las categorías que a mí me interesaban? Me interesaba la parte conductual. ¿Qué consecuencias a nivel conductual presentaba ese niño? Me interesa la parte afectiva, es decir, qué cuestiones afectivas repercuten en un niño después del divorcio de sus padres. Luego viene la otra parte que es la parte somática, ¿ya? Luego viene la otra parte que es la parte interpersonal, cómo altera las relaciones interpersonales un divorcio. Y luego viene la parte conductual. Además de esas categorías, las otras categorías que evaluamos también era la parte académica. ¿Qué sucede a nivel académico cuando los padres se separan? Luego, la otra parte que evaluamos es la parte de la pérdida del contacto con los familiares, ¿ya? La otra parte que evaluamos era la cuestión de cuántos de esos niños que se divorcian necesitan terapia psicológica o tienen que recurrir a terapia psiquiátrica, a farmacoterapia. Y la otra parte que investigamos la otra categoría es cuántos de esos niños sufren el síndrome muy estudiado por un psiquiatra, Garner, que hablaba
sobre la alienación parental, cuando los padres después del divorcio indisponen a sus hijos contra el padre que no vive con ellos. Y también el símbolo del falso recuerdo. Así que entonces todas esas categorías fueron las que nos fueron arrojando diferentes resultados. ¿Y cómo lograron hacer la investigación directamente? Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias a nivel del área de somatización y todo eso del niño? Sí. Entonces, cuando uno hace la categorización, entonces a la par coloca las subcategorías y cada subcategoría tiene una o dos o tres preguntas enfocadas sobre la categoría que se quiere presentar. Ahora, por ejemplo, mire, a nivel conductual tendríamos 5 subcategorías, es decir, la parte de llanto, eso es conductual, la parte de regresiones entendidas como... Que se comporte a una edad inferior a la edad que tiene. Niños que empiezan a hablar como chiquitos, niños que antes tenían controles de esfínteres y ahora ya no tienen control de esfínter. La otra cuestión es el apego físico. Después del divorcio, las investigaciones dicen que los niños de padres divorciados insisten en apegarse mucho con el padre que tienen, con el padre que viven. Podrían llegar hasta desarrollar ansiedad por separación muchas veces. No, pero esas ya son las consecuencias a nivel afectivo. ¿Ya? Luego está la parte de rituales y la parte de agresión. Ahora, aquí es donde nos interesan ya los resultados concretos. Miren ustedes, de esos 423 personas que observaron lo que pasaba con esos niños, ellos vieron que el 50% de esos niños desarrollaron llanto. Observaron también que el 22.7% tenía conductas regresivas, como volver a orinarse en la cama. El 50.8% manifestó el famoso apego físico, es decir, de no, mamá, no te vayas, mamá, vienes, pero, o sea, te vas, pero vas a regresar. Luego el 24.6%, ¿ya? Empezó a desarrollar conductas rituales, por ejemplo, esa cuestión de hacer una serie de pasos en el fondo buscando. Yo tuve un paciente que decía que él todas las noches se miraba al espejo y hacía como si su papá y su mamá estuvieran al frente del espejo y empezaba a hablarle. Esos son los rituales. Y luego viene la agresión. El 39% de esos niños tienen conductas de agresión. Esa, mire, esa es solamente una categoría. ¿Cuánto es la parte de la agresión, Lee? Que esa me interesa bastante. El 39.5% de esos niños cuyos padres se divorciaron se volvieron agresivos con sus mismos hermanos, se volvieron agresivos iguales, me imagino, con sus mismos compañeros de clase. Y eso es algo que realmente yo que trabajo con niños suelo ver mucho, y ya que usted lo hizo ahí, pues de algo más, ¿verdad?, más verídico, que veo que los padres, cuando son niños de padres divorciados, tienden a tener conflictos en los salones de clase, ¿verdad? Muchas veces por la agresividad que presentan, por los indicadores que utilizaron para ello, pues me parecen como que los más exactos para llegar a una comprobación de ello, ¿verdad? Porque es cierto, tienden a tener conductas regresivas, el control de esfínter, ¿verdad? Es el que más se suele dar en ello. Tienden a ser agresivos estos niños, tienden a las emociones, a ser más emotivos, en este caso el llanto, tiende a darse mucho en esos niños. Lo digo igual porque igual yo lo veo, ¿verdad? Porque como trabajo con niños puedo ver ese tipo de conducta. Y eso solo es la parte conductual. Y esa solo es la parte conductual con esas 6 subcategorías. Me parece muy inclusive. Bien, exacto en eso, porque no dejaron ir. ¿Y cómo se le ocurrió esa parte de los niños y todo? ¿Tuvo el asesoramiento de alguien más por ahí? Sí, bueno, recuerde que este es un proyecto de la universidad, entonces teníamos un buen equipo de asesores. Qué excelente. Que nos estaban ahí como diciendo, mire, incluya tal cosa. Sí, porque veo que tomó en cuenta todo. O sea, sí, además de eso, recuerde que cuando uno hace investigación, de las primeras cosas que hace es ver el famoso estado del arte, es decir, qué es lo que otras investigaciones ya han abordado. Y las otras investigaciones insisten en eso, ¿ya? Pero lo que queríamos medir era si eso mismo que se observa en países como Chile, en países como Colombia o España, está también sucediendo con los niños y los adolescentes de acá de San Pedro Sula. Excelente.
Luego viene la categoría afectivo-sentimental. ¿Cuáles fueron las que evaluaron en esa Entonces, ahí, recuerde usted que si lo conductual es lo que podemos ver, lo exterior, lo que se puede exterior, exteriorizar. lo afectivo es Lo interno. eso que no podemos ver, pero está dentro de la persona. Entonces, ¿qué está dentro de esos niños? La rabia, la tristeza, la inseguridad, la ansiedad, la culpabilidad y la nostalgia. Voy a hacer una pregunta. ¿La culpa como cuánto le salió ahí, Lick? Porque generalmente a mí en los consultorios es de las que me sale más alta, fíjese. En esta categoría es la que más bajo salió. ¿Eso salió más bajo? ¿Ya? O sea, nos dice, por ejemplo, que esos adultos observaron que el 30% de esos niños Ajá. se quejaban o se echaban la culpa de que sus padres se habían separado por culpa de ellos. Y a veces, bueno, muy bien, pues será que a veces lo veo de la perspectiva que a veces los mismos padres de una u otra forma hacemos sentir culpable a los hijos. Que muchas veces son los padres que por tu culpa me separé de tu papá, que por tu culpa me separé de tu mamá. Entonces, por eso es que yo le hice la pregunta, que cuánto le salía, me llamaba la atención esa parte. Por eso una de las cosas que yo insisto mucho con los padres es que cuando ellos se estén separando, le digan a los niños que ellos se separan no por culpa del niño. Ellos se separan porque es una decisión de adultos. Correcto. Y así evitamos entonces esa culpabilidad. Dentro de esa categoría entonces, la categoría afectivo, por ejemplo, la que más puntúa alto, y obviamente Creo se que sobreentiende. tenemos, perdón que lo interrumpa, creo que tenemos una llamada, alguna pregunta le quieran hacer, mire. Muy buenas noches. Buenas noches, estoy llamando de la ciudad de Choluteca, de la cuna del Sabio Valle. Mi teléfono no suena tan fuerte, pero estoy oyendo el programa y me encanta acerca de las emociones que tienden a tener las personas en su edad temprana y que a veces en la edad mayor se pueden acrecentar. Y los vínculos de estas emociones son en parte formadas por el vínculo que los padres ejercen en los hijos, lo que es el amor, la comprensión, la responsabilidad de los padres, son los valores morales, el respaldo, la orientación con que el niño crece, y este niño será el producto, el desarrollo al futuro también del país, lo que el padre engendra. La autoestima es una cosa tan linda y tan preciosa, el poder comprender a los demás y aún a veces poderlos disculpar, porque el que poco ama, poco quiere, y la persona tiende o lleva una formación, una autoestima y una satisfacción de disfrutar plenamente cada día que Dios da. Por tal razón, si al niño se le crece inseguro, el niño va a crecer con un sinnúmero de desventajas en el futuro. Por tal razón yo pienso que la Biblia, los principios, la época escolar, la orientación, nuestro país está bastante destruido porque estamos perdiendo los pilares fundamentales, los respetos a las autoridades, y nos estamos convirtiendo, si usted relaciona Costa Rica con Honduras, va a haber una diferencia catastrófica, porque las relaciones interpersonales entre niños y entre adultos debe haber un vínculo de respeto y de amor muy profundo. No sé, no estaba muy empapado en el tema, solo logré absorber como unos 30 segundos y es lo que yo pudiera manifestar al respecto. Quiero esta nación, el presidente se equivoque o no se equivoque, es nuestro presidente, y lo que hemos recibido de los anteriores, agradezcámosle, porque eso es el producto de lo que somos. Lo que tenemos que hacer es mejorar. Feliz noche a ustedes. Gracias a usted por llamar, muy bien, ¿verdad? a esta persona que nos escuchó durante 30 segundos, obviamente logró captar muy poco. De lo que estamos hablando son de las consecuencias del divorcio en niños y adolescentes. Estamos compartiendo un estudio que realicé en la ciudad de San Pedro Sula, entrevistando a 423 personas sobre lo que ellos observaron en niños y adultos
después de la separación de sus padres. Entonces, eso es lo que esta noche estamos compartiendo. Ya había compartido toda la categoría conductual, donde estaba la cuestión de la rabia, de la agresión, del llanto desconsolado, donde estaba la cuestión de las regresiones, de los rituales que desarrollaba. De eso es que estamos hablando esta noche, consecuencias del divorcio en niños y adolescentes, producto de una investigación que se realizó ahí en San Pedro Sula. Luego estábamos, licenciada Karen, hablando de las consecuencias afectivas. Entonces, a nivel afectivo, una de las subcategorías que estábamos evaluando era rabia. Mire usted que el 47% de los niños cuyos padres se han divorciado experimentan rabia. De esa categoría, Rabia, ¿esa fue la que más alta le salió, Oli? La que más alta salió, y es normal, con un 76.6, es la categoría tristeza. ¿Ya? Entonces, yo sí quiero enfatizarles a los papás y a las mamás lo que he enfatizado en esta investigación. Ningún divorcio es inocuo. Ningún divorcio no trae consecuencias. Hay gente que dice, no pasa desapercibido, hay gente que dice, no, es que ellos van a estar mejor. Van a estar bien, dice así, sin él. Mejor. Entonces, antes, recuerden, de esos 100 tiros, 99 tiros son para ver cómo restaurar la relación. Y ambos deben de insistir en cómo restaurarla. Entonces tenemos la categoría rabia, que es de un 47%, la categoría tristeza un 76.6%, la categoría inseguridad, mire usted cómo le marcamos a los niños, el 63% de esos niños manifestó sentirse inseguro después de la separación de los padres. Lo cual viene a significar que vivir con papá y mamá nos da mayor seguridad, ¿verdad? Claro. Saber que alguien nos está protegiendo, al saber que hacemos las cosas, va a haber alguien ahí que va a ayudarnos. Correcto. Luego viene la otra cuestión, lo que usted me preguntaba. El 55.6 de esos niños manifestaron sentir ansiedad, ¿ya? La famosa ansiedad de separación que ya usted la tocaba. El 30% ya habíamos hablado que experimenta culpabilidad. Y mire este otro dato interesante, el 65% de esos niños experimentan nostalgia. ¿Cuándo se acrecienta la nostalgia? La nostalgia se acreciente especialmente en celebraciones religiosas, el Día del Padre, como el Día del Padre, el Día de la Madre. En Navidad hay papás, por ejemplo, que... El Día del Niño, muchas veces, que quiere que uno de los papás estén con uno y todo. Entonces, en esas fechas especiales es cuando el niño siente esa nostalgia. Mi papá ya no está. O cuando es un día de partido de fútbol en la escuela. Ya no está. Pero ahí sí, lo de fútbol no lo medimos. medimos lo de si en fechas especiales este niño experimentaba esa nostalgia, si por ejemplo en fiestas especiales como su cumpleaños, como el Día de la Madre. Por eso, aquí viene otra cosa bien concreta. Si usted se separó de su esposa o de su esposo, no pierda esos momentos, porque el niño, en el fondo, quiere que ustedes al menos contar con la presencia. Esas son las categorías a nivel afectivo-sentimental. Luego viene la parte de las categorías a nivel interpersonal. Las relaciones que... Correcto. ¿Cómo cambia eso de las relaciones? Entonces, mire que por ejemplo, una que fue la que más puntuó fue que el 48.5 de esos niños se quejaban de haber perdido contacto con la familia de uno de sus progenitores. ¿Con el que no vivían? Con el que no vivía. Entonces, si ya no vivo con mi papá, ya no tengo contacto con mi abuelo, ya no tengo contacto con mi abuela, ya no tengo contacto con los primos. Pierden la mitad de la familia, por decir. Prácticamente, ¿ya? Otro, por ejemplo, que también puntuó alto, un 39.7, es un déficit en habilidades sociales. Los niños de padres separados se les dificulta
relacionarse con los demás, en un porcentaje de 39.7. Luego viene el miedo al rechazo. Esos niños cuyos padres se separaron, la estadística nos arrojó, la encuesta, el instrumento nos arrojó que un 33% de esos niños siente miedo a que lo rechacen. Y uno de los que puntuó bien bajo, pero no por eso significa que no incide en algo, es que el 18% de esos niños cuyos padres se separaron se quejaron de haber perdido a sus amigos. ¿Y a nivel académico, Lick, investigaron esa área, la parte académica? Sí, pero creo que nos vamos a ir a un corte ahorita. A un corte comercial y ahí vamos a empezar entonces con la parte académica, porque académica. Pienso que es algo que a veces los padres no le dan tanta importancia y luego ven el bajón directamente en sus hijos y no saben el por qué. Entonces estaría interesante que usted nos explicara cuáles son esos factores o áreas que influyen directamente en esto, ¿verdad? Así que nos vamos a ir a un corte, no nos cambie, ya regresamos.